Bueno, un cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta ocasión estamos en la segunda parte del taller de Pro Tools que se programó. En esta ocasión pues veremos edición y mezcla básica de una batería. En este momento tenemos una batería de 7 canales. Vamos a ver algo de ecualización, algo de compresión y finalmente vamos a aplicar una reverberación a la batería para que se escuche como si estuviera en un lugar real. Bueno, entonces lo primero, como vimos ayer, es abrir Pro Tools. Abrimos Pro Tools. Esperamos a que cargue todos los plugins y que se inicialice de una manera correcta. Recuerden que deben estar conectados a internet o de lo contrario no iniciará Pro Tools. Bueno, entonces ya iniciamos Pro Tools. Vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a ponerle batería, por ejemplo. Lo creamos. Abrimos Pro Tools. Una vez tengamos Pro Tools abierto, vamos a importar los archivos de audio. Después les compartiré pues estos archivos de audio para que practiquen en su casa. Vamos a pista, digo archivo, importar. Y en mi caso pues tengo los archivos de audio en una carpeta que se llama audio pt2. Los abro, los selecciono todos con shift. Vemos tenemos un tom, dos toms, un snare o redoblante, overhead L, left, izquierda, overhead right, derecha, hi-hat o charles como también se le llama, y un bombo. Importamos nuestros archivos de audio. Y vamos a decirle que en nueva pista, para que de una vez nos importe con los nombres que vienen, con los nombres de los archivos que vienen predeterminados. Como podemos ver, ya nos importó los archivos de audio, cada uno con su nombre respectivo. Si queremos podemos editarlos dándole clic sobre el nombre. Si no, pues no hay problema, ya sabemos cómo se llaman, bombo. Podemos editarlos un poco. Hi-hat, overhead, overhead L, o sea, el anterior era R, de derecho. Snare o redoblante, tom 1, esto es un tom de aire, tom 2, otro tom de aire y listo. Ya tenemos todos nuestros archivos acá. Podemos ver la forma de onda. Con R y con T, recuerden, podemos realizar el zoom de forma horizontal. Vamos a la ventana de mezcla. Observamos los canales. Acá tenemos nuestros canales. Como podemos ver, todos están en blanco, todos los nombres. Esto quiere decir que todos están seleccionados. Entonces, para deseleccionarlos, oprimimos la tecla Alt y damos clic sobre el nombre de los archivos para deseleccionar todos los archivos. Una vez los tengamos así, recomiendo que pues los ordenen como ustedes más les convenga. Yo digamos empiezo con el bombo, el redoblante podemos ponerlo al lado, después podemos poner los toms al lado, los podemos arrastrar, el redoblante acá al lado del bombo, bombo, hi-hat, tom 1, tom 2 y en la parte final podemos poner los platillos, hi-hat, overhead right y overhead left. Overhead significa sobre la cabeza del baterista. Entonces hay dos micrófonos que generalmente se graban.
los cuales se ubican en la parte izquierda y derecha del baterista, arriba de su cabeza. Esto para captar pues la imagen de estéreo de la batería. Esto por lo general son dos micrófonos condensadores y lo que captan es el ambiente y los platillos de la batería. Esta es una grabación sencilla de batería, aunque se pueden utilizar muchos más micrófonos para grabar batería. Bueno, entonces pues vamos a probar cómo nos suena. Vamos a la ventana de edición, le ponemos play. Ahí podemos observar y escuchar que se está reproduciendo nuestra batería. Ahora el paso siguiente, recuerden, es crear un canal master, una pista master fader, para monitorear nuestra mezcla y que nuestra mezcla no sature. Master fader, este debe ser estéreo y de muestras. De una vez vamos a crear un canal, una entrada auxiliar que nos va a servir como reverberación cuando queramos utilizar reverberación en toda la batería. Este también va a ser estéreo, muestras, crear. Entonces podemos marcar los canales de una vez, el auxiliar nos va a representar la reverberación y el master pues es el master. El master lo dejamos a lo último. Recuerden Alt para deseleccionar y dejamos el master a lo último. Vamos a reproducir otra vez. Vamos a ver que toda nuestra mezcla se va a sumar en el canal master. Lo que podemos observar es que el canal master no está saturando. Entonces hay una mezcla aceptable por defecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con el bombo, como lo tenemos en orden acá, vamos a iniciar con nuestro bombo. Vamos a empezar ecualizando. En el insert, insertamos un ecualizador. Vamos a utilizar en este caso el de 7 bandas. Con una banda nos quedamos pues cortos. Como pueden observar, tenemos acá un ecualizador. Para los que de pronto no saben, un ecualizador incrementa el nivel en determinadas frecuencias o determinados tonos del instrumento. Como todos saben, nosotros escuchamos de un rango muy similar de 20 Hz a 20 kHz. Aquí está determinado en el ecualizador. Entonces podemos aumentar ganancia o nivel en bajas frecuencias o podemos aumentar ganancia en altas frecuencias, como cuando ustedes ven en un equipo de sonido o en un ecualizador cualquiera que ustedes ven en distintos sistemas de reproducción. Podemos aumentar los bajos, los medios o los altos, sino que acá es un poco más específico. Entonces vamos a poner solo a nuestro bombo, oprimimos, vamos a la ventana de edición. Si queremos volver al principio de la reproducción, la tecla Enter nos va a servir para ello. Digamos, estamos por acá, oprimimos Enter y nos devuelve al principio de la reproducción. Entonces vamos a escuchar el principio de nuestra reproducción del bombo para empezar a ecualizarlo. Vamos a la ventana de mezcla una vez más y esperamos que se escuche nuestro bombo. Ahí en este momento lo estamos escuchando. Entonces, generalmente lo que yo recomiendo para el bombo es escucharlo primero y analizar qué le hace falta a ese bombo. Todos los bombos no son iguales. En este caso, lo que yo alcanzo a escuchar es que a nuestro bombo le hace falta bajos. Todos los instrumentos tienen, en especial de percusión, tienen una frecuencia fundamental. Esa frecuencia fundamental es la frecuencia que tiene más ganancia y es la frecuencia más baja del instrumento. En este caso los bombos tienen por lo general una frecuencia fundamental entre los 40 Hz o 100 Hz. Eso dependiendo del tamaño del bombo. Si el tamaño del bombo es grande, pues va a tener una frecuencia más baja fundamental, y también dependiendo de la afinación en que esté. Entonces, un truco para encontrar esta frecuencia fundamental es tener el ecualizador, activarlo primero que todo. Acá en este botón lo activamos
y acá lo prendemos o lo apagamos. Entonces, esta forma quiere decir que se puede ecualizar como un pasamedias o un pasabanda, que podemos ecualizar pues una banda en específico. Tiene tres parámetros. El primero, la ganancia, como podemos ver acá se incrementa o se disminuye. Tenemos un botón también que nos controla, o un potenciómetro que nos controla la frecuencia, qué frecuencia queremos afectar. Acá nos sale 85 Hz o 66 Hz. La ganancia en decibeles, 6 decibeles, 0, menos 1 decibel, bueno, etcétera. Y tenemos un tercer control que es el Q o ancho de banda. El ancho de banda es qué tanto ancho de frecuencias quiero afectar. Puede ser muy ancho o puede ser muy estrecho. Una técnica que es bien importante para identificar frecuencias fundamentales es la de aumentar toda la ganancia, dejar el Q al mínimo y empezar a buscar la frecuencia. Vamos a buscarla entonces. Como podemos observar, esta frecuencia fundamental está alrededor de los 60 Hz. Y podemos notar por lo que su resonancia es mayor que en otras frecuencias. Entonces, encontrándola, podemos bajar la ganancia y darle la cantidad de ganancia que nosotros creamos convenientes. Esto es de escuchar mucho y de tener los conceptos claros. Vamos a darle un poco de ancho de banda y vamos a dejarlo más o menos en 6 decibeles. Bueno, por ahora ya encontramos la frecuencia fundamental, que está más o menos en 65 Hz. Si comparamos, acá podemos comparar en omitir. Ahí podemos escuchar lo flaco que se escucha el bombo. Voy a activarlo para que escuchen cómo cambia. Ya se escucha con más cuerpo. Ahora a continuación vamos a escuchar también algunas frecuencias medias que están molestando para que el bombo se escuche un poco más definido. Entonces hacemos lo mismo. Acá tenemos 3 ecualizadores pasabanda. Vamos a activarlos y vamos a buscar esa frecuencia molesta. Recuerden el Q estrecho y la ganancia al máximo. Y empezamos a buscar las frecuencias. Vamos a ir a la ventana de edición porque ya se acabó la canción. Vamos a seleccionar una parte donde haya bombo. Y acá les voy a mostrar un nuevo truco. Ponemos el bombo, lo seleccionamos. Vamos a la ventana, a la barra de reproducción. Le damos clic derecho en play. Ahí nos va a decir que si queremos que se reproduzca normal o si se reproduce en bucle. Vamos a ponerle que se reproduzca en bucle, o sea en loop. Vamos a poner play y él se va a repetir ahí infinitas veces. Vamos una vez más a la ventana de mezcla y vamos a buscar nuestra frecuencia molesta. Ahí podemos escuchar que hay una frecuencia que es molesta. Esta podría decir que es una frecuencia molesta. Pues vamos a disminuir, ampliar un poco el Q y vamos a buscar más frecuencias molestas. Creo que hay una frecuencia molesta alrededor de los 500 Hz. Por acá 500 Hz. Entonces volvemos. Le damos un poco el Q. Vamos a comparar con el bombo original, a ver cuánto nos ha cambiado.
Ya nos suena un poco más definido. Y un poco más con cuerpo. Generalmente la ecualización del bombo es así: se halla una frecuencia fundamental, se incrementan los bajos, se cortan algo de medios para darle más definición y finalmente buscamos el brillo del bombo para darle un poco más de ataque, que se suele llamar ataque al brillo de los instrumentos. O también hay otra forma de llamar ataque, que es el tiempo en que demora la onda en subir a su nivel máximo, pero ahorita miraremos algo de eso. Entonces vamos a buscar el brillo del bombo con este ecualizador. Recuerden el Q estrecho y la ganancia al máximo para empezar a buscar. El ataque por lo general está entre los 3 y 5 kHz. Buscamos la que tenga mayor resonancia. Creo que iría más o menos ahí en 4.92 kHz. Ampliamos nuestro Q. Creo que algo escucho aún todavía en medias frecuencias. Vamos a correr un poco la frecuencia. Vamos a ampliar un poco el Q de este. Listo. Ahora sí, terminamos con nuestra ecualización del bombo. En este momento vamos a comparar. Así está ecualizado. Y así está sin ecualizar. Vemos que aquí está flaco, sin definición. Y una vez ecualizado, ya nos está sonando un poco más con cuerpo y con más definición. Listo. Entonces en este momento terminamos con la ecualización del bombo. Vamos a insertar un pequeño compresor. El compresor es para controlar la parte del nivel. Vemos que por lo general está acá el nivel del bombo. Entonces no sube mucho, no cambia mucho. Afortunadamente pues es un buen músico y mantiene su dinámica. Pero igual vamos a mirar en la ventana de edición. Vamos a ampliar el canal del bombo. Vamos a mirarlo en qué partes de pronto se cambia la dinámica. Vemos que por lo general es un bombo muy parejo, pero vemos que acá hay una parte en donde se incrementa el nivel un poco. Entonces vamos a tomarlo como referencia para empezar a comprimir desde ese nivel. Vamos a la ventana de mezcla una vez más. Entonces vamos a insertar un compresor en dinámicas. Compresor. Vamos a escoger el primero. El compresor tiene unos parámetros básicos. Los más importantes son el ataque, que es el tiempo de ataque del compresor. Para un instrumento de percusión se utiliza un ataque muy rápido, entre los 15 milisegundos a los 40 milisegundos máximo, porque de lo contrario, si se pone muy corto, vamos a comprimir bastante, como lo pueden observar acá, y si se pone mucho, no va a comprimir nada. Entonces hay que poner un ataque que sea coherente con el tiempo de ataque de los instrumentos. Digamos, en la ventana de edición, si ampliamos bastante la onda con T, podemos observar, digamos acá, un golpe de bombo. Pueden ver que hay un momento en que el nivel del bombo, crece desde cero hasta su nivel máximo. Entonces ese tiempo se llama tiempo de ataque. El tiempo que dura de acá hasta este nivel máximo acá abajo es un tiempo de ataque.
Por lo general ese tiempo en un instrumento de percusión es muy corto, entre los 15 milisegundos, 10 milisegundos. Entonces este tiempo de ataque de los compresores tiene que estar muy coherente con el tiempo de ataque del instrumento. Entonces en los instrumentos de percusión, incluso en el piano cuando se toca fuerte y rápido, el ataque es bastante rápido, entonces si uno quiere comprimir tiene que poner un tiempo de ataque en el compresor, muy similar al tiempo de ataque del instrumento. Entonces, vamos a ir otra vez a nuestra ventana de mezcla y vamos a comprimir nuestro bombo. Escogemos una parte en la ventana de edición, una parte más larga porque esta parte es muy corta, la parte de referencia que habíamos dicho al principio, para empezar a comprimir. Listo. Vamos a nuestra ventana de mezcla, abrimos el compresor y vamos a observar acá donde está el cursor. Vemos que más o menos el nivel se incrementa en unos menos 10 decibeles. Entonces podemos ajustar nuestro compresor más o menos en menos 10 decibeles, que empieza a comprimir en menos 10 decibeles. Esto se hace mediante el threshold, que está acá, que es el umbral. O sea, desde ese nivel va a empezar a comprimir. Pongámosle menos 10 decibeles. Vámonos en menos 12 para dejarle un espacio, menos 13. El ataque pues tiene que ser pues un tiempo coherente, como les había dicho, más o menos unos 15-20 milisegundos. Y luego también hay otro parámetro que se llama el ratio o radio de compresión, que es que tanto nos indica qué tanto queremos comprimir. Entonces, si está 1 a 1, quiere decir que no comprimimos nada. Así manipulemos los otros parámetros, nunca nos va a comprimir nada si el ratio está 1 a 1. Entonces el ratio es importante. 2 a 1, digamos que estuvieran 2 a 1 el ratio, querría decir que por cada 2 decibeles que entren, me va a salir 1 decibel. Por lo normal, pues depende del bombo, la cantidad de ratio que utilicemos, pero en este ejemplo vamos a utilizar un 5 a 1 para no exagerar. Nuestro ataque más o menos en unos 20-15 milisegundos. Y el threshold. Creo que podemos utilizar un poco más de ratio. Si ven que cada vez que ajustamos el threshold, acá nos indica cuánto se nos reduce en la ganancia. Si lo ponemos muy abajo, pues nos va a comprimir bastante. Entonces pues lo vamos ajustando, que no nos está comprimiendo nada. Pero vemos que cuando hay un golpe fuerte que sobrepasa el threshold, él nos va a comprimir. Está muy comprimido. Listo, entonces vamos a dejar nuestro compresor hasta ahí. Listo, vamos a dejarlo ahí el compresor. Vamos a insertar nuestra reverberación de una vez y vamos a ir dando reverberación a nuestro bombo. Reverberación, pues la única que hay la escogemos. Y recuerden, para darle reverberación tenemos que dar la ruta interna. Vamos a escoger en este caso bus 1, 2 estéreo en la entrada del auxiliar, y en el envío pues lo enviamos por el bus 1 y 2. En este momento acá no escuchamos nuestra reverberación porque el canal de bombo está en solo, o sea, solo se escucha ese. Pero hay una opción que podemos poner solo también a la reverberación,
y enviarle reverberación. Como pueden escuchar, ahí tenemos reverberación. Pero hay un truco, que es para no estar poniéndole solo cada vez que tenemos un instrumento y queremos probar la reverberación, es poner una opción de siempre solo. Entonces, siempre solo, vamos al botón de solo, oprimimos control para los usuarios de Windows o command para los usuarios de Mac, oprimimos control y damos clic y vemos que se nos oscurece el botón de solo. Entonces es recomendable siempre tener en siempre solo los efectos para no estar poniendo solo cada vez que vamos a mirar la reverberación en cada uno de los instrumentos. Entonces ahí dimos algo de reverberación a nuestro bombo por ahora, de manera individual. Recuerden que la reverberación sea en el envío del bus. Por ahora estamos ajustando la reverb para ese canal, pero al final ajustaremos la reverb y haremos una mezcla general de todos los instrumentos, porque eso es lo que se va a escuchar, se van a escuchar todos los instrumentos en general. Bueno, listo. Entonces ya tenemos nuestro bombo, vamos a proseguir con nuestro redoblante. Insertamos el ecualizador en el redoblante. De igual manera, vamos a buscar la frecuencia fundamental. Recuerden, escogemos el pasabandas y vamos a buscar la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental de un redoblante generalmente está entre los 200 Hz, 180 Hz, 250, dependiendo de la afinación y el tamaño del redoblante. Vamos a hacer la misma operación, Q al máximo y la ganancia al máximo, y empezamos a buscar. Vemos que ahí es como la mayor resonancia que tiene. Entonces esa frecuencia fundamental está alrededor de los 220 Hz. Esta frecuencia fundamental pues es para darle más cuerpo, si queremos darle más cuerpo. Si lo escuchamos sin ecualización, diría que sí es conveniente darle un poco de cuerpo. Entonces pues quitamos un poco de ganancia, le damos algo de ancho de banda y listo. Tenemos nuestro redoblante con un poco más de cuerpo. Algo recomendable es cortar las bajas frecuencias que quedan antes de la fundamental, o sea, cortar todas estas. Para eso utilizamos un filtro pasa altas, que lo tenemos acá, lo prendemos, que su figura nos indica, y podemos cortar frecuencias bajas que se pueden filtrar por ese micrófono o por ese canal. También tenemos el Q en este caso, como es un pasa altas, nos va a determinar lo abrupto del corte. Podemos ponerlo lo más abrupto que podamos. Debemos tener mucho cuidado con no cortar la frecuencia fundamental. Ya podemos observar que tenemos un redoblante un poco más gordo. Aquí lo tenemos sin ecualización. Y ahora con ecualización. Escuchamos que hay algunas frecuencias medias que están de pronto algo molestas, entonces vamos a buscarlas de la misma manera con este ecualizador. La buscamos y buscamos la frecuencia. Esta frecuencia está algo molesta. Más o menos esta frecuencia está algo molesta. Entonces, con la ganancia vamos a buscar un poco más de frecuencias que se estén molestando.
Vemos que acá también es algo molesto, entonces vamos a quitarle algo de ganancia en esa frecuencia. Algo de Q. Y vamos a darle algo de brillo en general al redoblante. Yo escucho aún alguna frecuencia por ahí, vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Ponemos el máximo. Uy, ahí suena feo, entonces vamos a... Ya tenemos pues el redoblante un poco mejor. Vamos a comparar. Este es sin nada. Y vamos a escucharlo con la ecualización que le hicimos. Para mí me suena mucho mejor. Aunque eso también depende mucho de los gustos, pero también depende mucho de la teoría, de lo que estamos viendo ahora. Ya tenemos el redoblante. Entonces ya tenemos bombo y redoblante. Vamos a ver cómo se comporta la dinámica del redoblante en la página en la ventana de edición. El redoblante lo tenemos acá. Vemos que está pues algo parejo. Pues no veo la necesidad de comprimirlo mucho. Si quieren pueden comprimirlo un poco. Pero pues podemos ver que en este caso no es necesario. Vamos a la ventana de mezcla. Vamos a comprimirlo un poco, pues sería bueno. La compresión también da pues un poco más de ataque a los instrumentos, un poco más de brillo, pero hay que tener cuidado porque si no lo utilizamos bien nos puede quitar brillo, como lo escuchamos en este momento. Nos está quitando brillo porque el ataque está muy corto y el threshold está muy abajo. Entonces hay que tener cuidado con no comprimir mucho porque le podemos quitar brillo al redoblante. El release es el tiempo de relajación del redoblante, el tiempo en que deja de actuar. Por lo general para instrumentos de percusión es unos 40-50 milisegundos. Entonces le pusimos una leve compresión al redoblante, no mucha. Vamos a darle reverberación. 1 y 2. Listo, ya le dimos algo de reverberación. Listo. Ya tenemos nuestro bombo y nuestro redoblante. Vamos a seguir con uno de los tambores. Nos vamos a la ventana de edición y buscamos donde esté un sonido de tambor. El sonido del tambor también es muy parecido a la ecualización del bombo. Entonces vamos a ir a nuestra ventana de edición, vamos a buscar donde esté nuestro tambor. Buscamos donde está un sonido del tambor, digamos en esta parte, y le ponemos reproducir. Pongamos este que está un poco más alto. Entonces vamos a nuestra ventana de mezcla, abrimos un ecualizador, nuestro ecualizador de 3 bandas, de 7 bandas digo. Buscamos la frecuencia fundamental o el máximo, ganancia al máximo, y buscamos. La frecuencia fundamental de estos toms están por lo general en 125 Hz, 150. Podemos ver que está más o menos en esta frecuencia para darle un poco más de cuerpo. De igual manera
ampliamos el Q y cortamos bajas frecuencias como lo hicimos con el redoblante. Vemos cómo cambia sin nada y con el ecualizador. Ya nos queda un poco más gordito, con más cuerpo el tom. De igual manera buscamos frecuencias medias que nos estén molestando. Más o menos por acá. En este momento pues este tom no está muy mal en medias frecuencias, pero pues vamos a cortar un poco porque suena un poco más definido. Vamos a comparar una vez más, así es con ecualización y sin ecualización. Podemos ver que ya nos parece más a un tom, se nos parece más a un tom. Ahora busquemos un ataque también, como en el bombo buscamos el ataque. Vamos a buscar el ataque acá para darle un poco de brillo, para que se sienta más definido. Este ataque también suele estar entre los 2-3 kHz. Buscamos la frecuencia que tenga mayor resonancia. Es por acá más o menos, en 2.8 kHz. Damos la ganancia algo coherente y ampliamos el punto. Y comparamos. Este es el tom sin nada. Este es el tom. Vemos que es un tom ya más decente. Podemos comprimir si queremos, pero en este caso pues no, porque no hay muchos toms. Si queremos podemos comprimirlo, pero pues en este caso no lo vamos a comprimir. Vamos a darle más bien algo de reverberación. Ya nos queda nuestro tom mucho mejor. Podemos panearlo con el panorama. Creo que podemos dejarlo a la izquierda, podría ser, y el otro tom lo dejamos a la derecha. Ahora vamos a seguir con nuestro siguiente tom. Afortunadamente tenemos el sonido del tom también en ese mismo loop. Es el que tenemos acá abajo donde está el cursor, si observan. Entonces vamos a proseguir con la ecualización de ese tom. Si comparamos, vamos a comparar el sonido de los dos tomos. Podemos observar que este segundo tomo es un poco más bajo. Debe tener su frecuencia fundamental un poco más baja. Vamos a insertar el ecualizador. El otro tom tenía la frecuencia fundamental más o menos en 126 y esta la debe tener un poco más abajo, de pronto en 100 Hz. Vamos a buscarla. Ganancia al máximo. Pasabandas. Q estrecho. Y vamos a buscar nuestra frecuencia. Efectivamente más o menos está en 100 Hz. 110 exactamente. Podemos escuchar que hay una resonancia máxima ahí. Listo, ya tenemos nuestra frecuencia fundamental del tono. Ampliamos el Q. Ya tenemos nuestro tomo con un poco más de cuerpo. Cortamos bajas frecuencias, recuérdenlo. Q estrecho para cortar más frecuencias. Y cortamos antes de la fundamental para que no se nos meta bajas frecuencias por ese lugar.
buscamos si tenemos de pronto frecuencias medias molestas, como lo hicimos anteriormente. Q al máximo, recuerden, y buscamos frecuencias que nos molesten. Casi siempre son armónicos o múltiplos de la fundamental. Acá escucho algo que no me gusta, entonces vamos a cortarlo un poco. Ampliamos el Q. Vamos a buscar más frecuencias. Q al máximo, ganancia al máximo y buscamos. Escucho algo que no me gusta, vamos a cortarlo un poco. Y vamos a buscar el ataque o el brillo, como lo hicimos anteriormente también. Q al máximo, ganancia al máximo y buscamos. Más o menos en 2 kHz. Ahí se nota una resonancia bastante prominente. Listo. 2 kHz se me perdió. Aquí estamos otra vez. Algo de Q. Entonces vamos a comparar la ecualización. Aquí sin ecualización pueden escuchar que está flaco y sin definición. Comparémoslo con ecualización ahora. Ya tenemos un tom que es mucho más gordo, más presente y mucho más definido. Vamos a darle algo de reverberación. Bajémosle un poquito porque creo que tiene mucha reverberación. Listo. Y vamos a panear al lado derecho para que nos quede más espacialmente distribuida, mejor espacialmente distribuida la batería. Listo. Ahora vamos a seguir con nuestro hi-hat, que ese sí lo vamos a poner desde el principio. El hi-hat pues es los platillos que cierran y abren, o el charles que se llama comúnmente. Cerramos nuestro ecualizador y abrimos un ecualizador en el hi-hat. Podemos escuchar que por ese micrófono se nos filtra pues toda la batería prácticamente. Entonces lo que hacemos inicialmente con el hi-hat es cortar bajas frecuencias con un pasa altas. Podemos cortar más o menos hasta unos 500 Hz, un kHz. Si escuchamos bien, nos podemos dar cuenta que cortamos bastante parte del redoblante y del bombo. Ahí estamos sin ecualización, digo con ecualización. Ahora voy a compararlo sin ecualización. Podemos escuchar cómo se filtra el bombo del redoblante y cuando ponemos ecualización. Voy a poner la ecualización. Se puede escuchar cómo se filtra el bombo del redoblante en gran manera. Entonces podemos dejar este ecualizador más o menos en unos 300 Hz o 500 Hz máximo, yo diría. Y vamos a darle algo de brillo al hi-hat. Esto lo podemos hacer con este ecualizador. Vamos a darle un poco de brillo. De brillo en general. Vamos a probar de pronto. Esto generalmente se llama una técnica de ecualización backsandal, que es darle brillos
a lo último dejar como una montañita, como lo pueden observar. Y es simplemente lo que se hace con el hi-hat y con los platillos generalmente. El hi-hat también lo podemos dejar a un lado. Podemos dejarlo, digamos, al lado derecho, al lado izquierdo, donde nos guste más. Y listo, eso sería todo lo que se haría en el hi-hat. Es una ecualización muy sencilla, simplemente es cortar bajos y dar algo de brillos. De igual manera, esta ecualización se puede utilizar en overhead y en overhead derecho y en overhead izquierdo. Recordemos que debemos pues el overhead derecho al lado derecho, podemos dejarlo todo, y el overhead izquierdo pues al lado izquierdo, para que se escuche la batería muy espacial. De igual manera vamos a aplicar una ecualización muy similar a los overheads, ya que son platillos, así como el hi-hat. Entonces lo que voy a hacer es copiar el ecualizador del hi-hat al overhead y al overhead L. Para hacer esto, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Oprimimos Alt, tenemos oprimido Alt, seleccionamos el ecualizador del hi-hat y lo arrastramos hasta el instrumento que queramos. Y se nos va a copiar exactamente el mismo ecualizador. Ya podemos ver que hemos discriminado los platillos del resto de los instrumentos. Y finalmente con esto culminamos. Vamos a dar algo de reverberación a los overheads, que es bastante importante en los envíos 1 y 2. Y en el otro overhead también. Vamos a darle algo de reverberación en el hi-hat también. Listo. Y a continuación vamos a escuchar toda la batería completa a ver cómo nos queda. Vamos a la ventana de edición y miramos en dónde está la reproducción. Listo. Vamos a ponerla desde el principio para escuchar. Ya tenemos nuestra batería mezclada. Vamos a hacer unos leves ajustes de mezcla. En general, siento que hay mucha reverberación. Entonces vamos a bajarle un poco la reverberación general. Podemos escuchar que los toms se escuchan muy bien. Ajustamos un poco los niveles generales, que escuchemos todo un poco balanceado. Escucho que el bombo está un poco cargado de bajos, vamos a bajarle un poco de bajos. Entonces acá con esto culminamos la mezcla de nuestra batería. No olviden guardar. Y listo. Tenemos nuestra batería. Entonces esto ha sido todo. Espero pues les haya gustado y pues seguimos en contacto para poder resolver más dudas al respecto.